Desde hace semanas hemos estado trabajando con esta idea de lo que significa para nosotros ser iglesia, y tomamos desde hace mucho tiempo las palabras del apóstol Pablo, donde dice él: compórtense de una manera digna del evangelio. Y esta frasecita que Pablo usa para hablar acerca de la conducta de la iglesia en Filipos es básicamente la misma frase que se usa para gobernar una ciudad, un estado, una nación. Así que hemos estado viendo el libro de Deuteronomio para tener una idea de lo que Dios estaba buscando de su pueblo. Cuando nosotros vemos Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros podemos ver una similitud o un paralelismo en lo que viene siendo la iglesia. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Eran esclavos por 400 años, si no me equivoco. Entonces Dios los libera. Nosotros, la iglesia, fuimos esclavos del pecado, y en Cristo Jesús hemos sido librados. El pueblo de Israel salió hacia una tierra prometida, hacia una heredad. Nosotros vamos camino a la vida eterna. Nosotros vamos camino a la vida eterna que Dios nos ha prometido, donde pasaremos toda la eternidad con Dios, ¿verdad? Pero también estamos en proceso de una vida abundante que debemos de vivir aquí en la tierra. O sea que el beneficio no es solamente para la eternidad, es aquí en la tierra. El evangelio hace una diferencia en nuestra vida aquí, hoy. El pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos y muchas otras leyes después de eso, donde Dios expresa la manera como ellos debían relacionarse con Él, cómo debían de vivir. Y nosotros en el Nuevo Testamento vemos que Jesús dice a sus discípulos que tienen que permanecer en sus palabras. Así que todo lo que Dios vino haciendo en el Antiguo Testamento, como dice el libro de Hebreos, es una sombra de lo que había de venir en la vida de Cristo Jesús. Así que es bien importante que nosotros podamos identificar el elemento de fe en lo que Deuteronomio dice. Vamos a leerlo rapidito y vamos a tratar de identificar dónde está la fe, porque lo que Jesús viene pidiendo en el Nuevo Testamento de toda la gente que Él hace libre es fe. Lo que Él viene buscando es fe. Cuando Jesús habla acerca de la oración y de la importancia de insistir en oración, orar insistentemente, nosotros vemos que Jesús al final dice: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? A Jesús raramente le impresionaba algo. Hay personas, Satanás mismo le presentó los reinos de la tierra, eso no le impresionó. Los discípulos le dijeron al Señor, hablando del templo físico, del edificio, mira el templo y mira cómo está edificado, y eso no le impresionó. ¿Qué es lo que le impresionaba a Jesús? El hecho de que la gente pudiera creer en Él. Cuando la mujer del flujo de sangre, que padecía desde hace 12 años, que no había encontrado solución, le toca el borde del manto de Jesús, y de Jesús sale poder, la mujer es sanada, y le dice: oh mujer, cuán grande es tu fe. Lo mismo con la mujer sirio-finicia, que tenía a su hija enferma, una mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Jesús se negó a ayudarle, ella insistió en que le ayudara, y cuando Jesús le ayuda, cuando insiste, Jesús reconoce su fe y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y lo mismo con el centurión, cuando su criado estaba enfermo, y el centurión le dice: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, simplemente di la palabra y será hecho. Y el Señor reconoce su fe y admira su fe. Lo que Jesús está buscando de nosotros es fe. Cuando el escritor de Hebreos le escribe a las 12 tribus de Israel dispersas por todo el mundo, les dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, podemos participar de muchas cosas,
El pueblo de Israel se dedicaba a todos los sacrificios y todos los rituales que Dios les había pedido que hicieran. Sin embargo, lo que impresionó a Jesús fue la fe de las personas. Así que vamos a identificar primero el elemento de fe en estas palabras. Vamos a comenzar a leerlas. A donde yo termine, ustedes continúan. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová su Dios mandó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla. ¿Puedes continuar, Vane? Luego para allá atrás. Muy bien. Sí. Ok, muy bien. Entonces, considerando estas palabras, y yo sé que está en dos imágenes, en dos cuadritos, entonces si necesitan regresar al otro, me dejan saber. Pregunta, ¿en dónde es que nosotros encontramos aquí el elemento de fe? Parece ser que es sencillo, ¿verdad? El pueblo, Dios habló sus palabras o sus mandamientos al pueblo y Dios les da algunas promesas, algunas cosas que van a suceder si ellos obedecen, y el pueblo tiene que obedecer y ya, parece sencillo. Entonces, ¿dónde es que encontramos el elemento de fe? Algunas personas piensan que el Antiguo Testamento no es una cuestión de fe, pero ¿dónde encontramos nosotros el elemento de fe? Poner en práctica lo que el Señor está mandando. Ok, muy bien. Sí, sí, poner en práctica, muy bien. ¿Qué más? Cada ratito dice que oigan. Y eso es interesante, porque Pablo dice que la fe viene por el qué, el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Cuando yo escucho estas palabras, o más bien cuando hablaremos del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel escucha estas palabras, ellos tienen dos opciones. Número uno, eso es así. O sea, esto que Dios está diciendo es la realidad que yo debo de vivir, y si yo hago lo que Dios dice, va a suceder lo que Dios dice que va a suceder. Esto ya lo vimos, pero no tanto relacionado con la cuestión de la fe. Por ejemplo, aquí abajito, Dios les promete todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Dice que una de las promesas es de que su vida va a ser alargada, ¿cierto? Otra de los beneficios dice, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Entonces eso es así. Cuando yo quiero que mis días sean prolongados, cuando yo quiero que me vaya bien, yo no busco otra opción. Yo no busco otra opción fuera de Dios. El pueblo de Israel tenía esa opción, ¿sí? Una instrucción que Dios les da más adelante dentro del libro de Deuteronomio. Ya lo había dado anteriormente, pero lo repite en Deuteronomio. Casi todo lo que les dio en Éxodo lo repite en Deuteronomio, para que el pueblo recuerde. Una de las cosas que Dios les dice es que hay otras naciones en donde ustedes van, y ellos tienen otro estilo de vida, y ellos tienen otra opción, ellos tienen otra manera de vivir, ellos tienen un sistema
a través del cual ellos buscan el bien de su vida. Ellos tienen un sistema a través del cual ellos buscan que sus días sean alargados. Dice, pero tú no los imitarás a ellos. Tú no los imitarás a ellos. Más bien, y lo vuelve a repetir, harás todo lo que el Señor te manda. ¿Por qué? Porque si el pueblo cree, está recibiendo el sistema de Dios como la única opción. Sí hay otras opciones, pero esas opciones no me funcionan. Esas opciones no me suman. Sí hay otros dioses que aparentemente las naciones tienen. La mayoría de ellos se manifiestan únicamente en una imagen hecha de yeso, de oro, de plata, como lo dice la palabra, que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, oídos pero no oyen. O sea, no es algo que me puede beneficiar a mí. La nación lo tiene como un sistema de fe, como una manera de buscar su bien, su beneficio, su bienestar. Sin embargo, no es algo que me ayuda. Creerle a Dios y creer estas palabras es creer que esta es la manera de cómo yo encuentro mi bien y cómo yo encuentro larga vida. Y cuando tú ves en el Nuevo Testamento, Jesús es exactamente lo que ofrece. Ofrece larga vida, ofrece vida eterna. Él dice, el que en mí cree, aunque muera, vivirá. ¿Sí? Pero vamos a aplicarlo un poquito más a la vida práctica. En todo lugar organizado hay sistemas. Los sistemas no fueron necesariamente, los sistemas naturales no fueron creados, no fueron inventados. Más bien los sistemas naturales fueron descubiertos, y basado en eso, las compañías, por ejemplo, los negocios empezaron a aplicar eso mismo y a implementar sistemas para que su negocio, su compañía, funcione de una manera ordenada y puedan cumplir con el propósito para el cual existen como compañía. Por ejemplo, si tú ves a Amazon, Amazon tiene diferentes sistemas que son usados para que la compañía logre su propósito. Tiene un sistema de entrega, tiene un sistema de pedidos, tiene un sistema de empacamiento, o sea, donde los productos son empacados, y tiene un sistema de administración o mantenimiento que se asegura que todos esos sistemas estén funcionando. Y las compañías regularmente, como Amazon, si lo automatizan, es decir, si hacen que funcione por sí solo, para no invertir tanto tiempo en salarios y evitar emplear a tanta gente, mucho mejor. Por ejemplo, en unos lugares ya Amazon está entregando con drones. Ha hecho eso, ya ha hecho pruebas donde envía un paquete y lo envían con dron, el dron baja y hay alguien manipulándolo y controlándolo desde un centro de control. Pero el punto es de que hay sistemas. Tu cuerpo en sí es un cuerpo que está compuesto por sistemas. Tú tienes el sistema nervioso, tienes el sistema digestivo, el sistema reproductivo, tienes el sistema cardiovascular, tú tienes el sistema muscular. Hay diferentes sistemas en tu cuerpo que operan con el propósito de que tú vivas y que tú puedas interactuar con este mundo físico que nosotros vemos aquí. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, establece un sistema para que le vaya bien y para que tengan larga vida. Y la única manera de cómo nosotros podemos beneficiarnos de eso es cumpliendo las directivas del sistema que Dios ha implementado. Desde el pasado, si tú lees Deuteronomio o Éxodo, en el contexto de los primeros 5 libros de la Biblia o de toda la Biblia, tú te vas a dar cuenta que hay simplemente dos opciones. Cuando Dios les habla a el pueblo de Israel y les advierte acerca de adoptar los dioses aquellos, Él se refiere a ellos como demonios. Porque reconoce que no hay necesariamente otro Dios, otra opción, sino alguna persona espiritual que está usurpando el rol de Dios. Si tú ves, por ejemplo, en el jardín de Edén, Satanás usurpó el rol de Dios. Dios se presenta como Dios creador, y como Dios creador Él habla a todas las cosas,
habla a la creación, trae orden a la creación y después comienza a hablar con el ser humano que él creó. Comienza a hablarle, comienza a tener conversaciones, comienza a comunicarse. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Hace exactamente lo mismo. Si tú lees Deuteronomio dentro del contexto del libro de Génesis, a la par, a la luz de la información, de los datos, de los eventos históricos que sucedieron en Génesis, tú te vas a dar cuenta que hay dos sistemas. En el sistema de Dios, por ejemplo, para darte una idea, los niños o los hijos, las hijas, eran una bendición. Se valoraban muchísimo, de tal manera que una mujer estéril se sentía malísimo, era como una maldición para ella. Vivir así, ¿por qué? Porque los hijos se valoraban demasiado. Si tú eras una persona fructífera en el sentido de reproducción, en el sentido de humanamente reproductivo, tú eres una persona sumamente bendecida si tenías muchísimos hijos. Sin embargo, en el sistema de Satanás, los hijos estaban siendo ofrecidos a sus dioses como sacrificios para que lloviera, para que su Dios les respondiera, les diera buenas siembras y buenas cosechas. O sea, tú lo ves a lo largo de la historia. De hecho, Israel llega a la tierra que fluye leche y miel porque Dios estaba tratando de una manera, Dios estaba juzgando a las naciones que estaban ahí. Esa es una de las razones por las cuales Dios arroja a esas naciones del lugar de la tierra que fluye leche y miel. Entonces, Israel necesita creer que lo que Dios está diciendo es la única opción. Es lo que necesita creer. Cuando Jesús viene, Jesús se presenta como la única opción. Hoy en día tienen muchísima dificultad las personas aceptar que no hay muchos caminos, en el afán de querer ser inclusivos, de querer darle espacio a todas las personas, de querer no quedar mal con alguien, de querer simplemente tener, no quiero decir amistad, porque podemos tener amistad sin permitir que influencie nuestra vida de una manera equivocada, por querer incluir y no excluir a otras personas de otras religiones. Muchas personas se han dado a la tarea de decir, no, es que hay muchos caminos a Dios. Sin embargo, Jesús no se presenta así en la Biblia. Jesús se presenta como la única opción. Y entonces Dios les dice al pueblo, ese es exactamente lo que les dice. Yo soy la única opción. Si ustedes quieren vivir, si ustedes quieren que les vaya bien, si ustedes quieren tener larga vida, entonces tienen que elegirme. Tienen que elegirme a mí. El sistema que Dios propone pareciera que es un sistema de reglas, pero eso no es lo que Dios estaba haciendo. Ya vimos anteriormente que Dios estaba llamando al pueblo a tener una relación con Él. Dios dice que los salvó porque los amó, y Dios dice que los rescató porque había amado a sus antepasados, y después les manda a que amen al Señor. Lo que Dios está haciendo es invitando al pueblo de Israel a conocerle, a tener una relación con Él y a permitirse guiar por Dios, quien conoce el pasado, el presente y el futuro, y quien puede traer un gran bien a sus vidas. ¿Cómo responde el pueblo de Israel? Resumiendo todo en una sola palabra, el pueblo se queja. El pueblo se queja. Y el pueblo termina quejándose. Pensemos en esto. El pueblo termina quejándose porque parecía que su vida estaba en peligro. Parecía que su vida de alguna manera iba a quedar sin cumplir la meta de llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en peligro, ¿cómo es que nosotros reaccionamos? ¿Cómo es que nosotros respondemos a esa situación? Cuando sentimos que nuestra vida ha sido desamparada, ¿cómo es que nosotros respondemos a esa situación? Cuando sentimos que nadie ha venido a nuestro rescate, ¿cómo es que nosotros respondemos a esa situación?
porque eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba sucediendo. El primer sistema, la primer parte del sistema que Dios estableció para que pueda funcionar, requiere fe. Si Faraón viene atrás de nosotros y tenemos el mar delante de nosotros, nosotros tenemos que creer que ese mismo Dios que nos libró, que ese mismo Dios que nos sacó de Egipto, que ese mismo Dios que se manifestó con grandes plagas en contra de Faraón para que nos saque de ahí, para que nos suelte, para que nos deje ir, es el mismo Dios que va a manifestarse, es el mismo Dios que va a proveer. Cuando nosotros no tenemos carne para comer, estoy hablando del pueblo de Israel, cuando nosotros no tenemos carne para comer, lo único que hemos tenido la Biblia le llama maná, pero eran como urjuelas, como más o menos como avena que caía del cielo y la gente juntaba y comía. Cuando sentimos que es lo único que hemos estado comiendo, es lo único que estamos viviendo, yo no sé si tú te has encontrado en una situación donde parece que es lo mismo de todo, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Es ahí donde se encontraba el pueblo de Israel. ¿Qué hacemos y cómo respondemos en una situación así? Confiamos en el Dios que nos rescató. El primer elemento que necesitamos para entrar en el sistema de Dios y para que las cosas funcionen en el sistema de Dios es fe. Cuando el pueblo de Israel no tenía agua que beber, nos vamos a quedar aquí tendidos en el desierto, deshidratados. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Lo primero que necesitamos implementar antes que cualquier cosa es fe. Necesitamos acudir al Dios que nos libró, necesitamos acudir al Dios que nos rescató, necesitamos acudir al Dios que nos hizo libres, al Dios que nos dio una identidad, al Dios que nos hizo un pueblo. Ese era lo que Dios estaba esperando de ellos. Ese era esencialmente el problema de Israel. No había ningún otro problema. No es que los dioses de las otras naciones fueran mejores. No es que ellos se hubiesen manifestado con más poder, con más gloria. No es que ellos hicieron cosas más grandes. Es que Israel se encontraba en aprietos y no pudo confiar que Dios lo sacaría de ahí. A la manera de Dios, al tiempo de Dios, como Dios quisiera hacerlo. Ese es el asunto. Entonces, la primera aplicación que necesitamos encontrar aquí es cómo es que nosotros respondemos a la adversidad de nuestra vida. Porque en medio de la adversidad hay una capa de religiosidad en nosotros que va a ser probada por las adversidades, va a ser probada por las dificultades. Y si esa capa de religiosidad no está fundamentada en la fe, es decir, para esperar y para responder como Dios quiere, aunque yo no vea la solución, así es como el pueblo terminó haciéndose un becerro de oro. ¿Por qué se levantó un becerro de oro? ¿Por qué tomaron todos los zarcillos y todo el oro y todo lo que ellos valoraban y todo lo que Dios les dio al salir de Egipto para hacerse un Dios que no podía hablarles, que no tenía poder para responderles ni para librarles? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, fue la falta de fe, fue la falta de confianza. Eso es lo que nosotros vemos en el pueblo de Israel. La Biblia no nos detalla, pero debió haber miedo en ellos. O sea, imagínate, un desierto. Dice la Biblia que en el desierto donde ellos estaban cruzando había serpientes y escorpiones venenosos. Y que era un lugar deshidratado, o sea, no había agua a distancia, no había agua en distancia. Y siendo un desierto, tampoco había luz. Lo único que los iluminaba era la columna de fuego que el Señor había permitido descender, había hecho descender para que los guiara. Entonces, imagínate esas circunstancias. Humanamente hablando, lo primero que probablemente vino al pueblo de Israel fue temor. Y la incredulidad o la duda o la falta de fe
no proviene simplemente de la incredulidad, tiene una fuente, tiene una razón, tiene una causa. Y en la mayoría de los casos donde tú estudias la fe, el temor o el miedo es la razón, es la fuente de la incredulidad. No es que no nos guste Dios, no es que no nos caiga bien, no es que no querramos creerlo porque encontramos algo mejor, es porque hay una presión en nuestras vidas que de alguna manera nos mueve a buscar otra solución, a lo mejor una más rápida que la que Dios está proveyendo. Y de ahí es donde sale lo que el pueblo dijo: haznos becerros de oro, haznos dioses, le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés y a su Dios, el Dios que lo estaba guiando, no sabemos qué les ha pasado. O sea, dejándose llevar por lo que no saben. Pregunta: ¿en quién confías cuando no sabes qué hacer? ¿Cuál es tu auxilio? ¿Cuál es el refugio al que tú corres cuando no sabes qué hacer, cuando no tienes respuesta, cuando no tienes solución, cuando tú no tienes la salida, cuando en tus manos y en tus capacidades y en tu mente no está la solución que tú estás buscando? ¿A quién recurres? Esa pregunta es muy importante, porque el pueblo estaba expresando con su propia boca lo que había en su corazón. La Biblia dice que del corazón habla la boca. Y cuando ellos dicen, porque a este Moisés no sabemos qué le haya pasado, ellos están expresando: hey, en nuestro corazón hay la posibilidad de que este Dios nos abandonó, nos dejó a mitad de camino, nos dejó en este desierto. Una de las cosas que Dios pide al pueblo, y Jesús lo repite, y de hecho Jesús hace que los discípulos oren de esta manera, es santificar el nombre de Dios, o no tomar el nombre de Dios en vano. Muchas personas han interpretado ese mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano como no usarlo como una grosería, o no usarlo cuando estás enfadado, o no usarlo en lugar de algo malo que hubieses dicho cuando estabas enojado o enojada. Y eso está bien, porque obviamente no vamos a usar el nombre de Dios como si fuera una expresión de ira o una expresión de disgusto. Por supuesto que no. Pero cuando Dios dice no tomes mi nombre en vano, Él está diciendo esto: no me mal representes, no me representes mal delante de los demás, no me representes de una manera equivocada, no me representes de una manera que no sea digna de mi nombre. Cuando Dios les da las palabras de los 10 mandamientos y el resto de la ley, Él les dice una cosa muy interesante. Les dice: porque de esta manera las otras naciones sabrán que ustedes son un pueblo sabio y entendido, que tienen leyes mucho más grandes que las de las demás naciones. ¿Y de dónde vino esa ley? ¿De dónde vino esa palabra? ¿De dónde vino esa sabiduría? Vino del Señor. Cuando Dios les manda a ellos obedecer, les está mandando a santificar su nombre, o a no tomar en poco su nombre. Es decir, a representarlo correctamente, a representarlo de una manera adecuada, a representarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, Dios manda que había mandamientos individuales, había mandamientos en relación al matrimonio o la sexualidad entre el pueblo, había mandamientos de la familia, había mandamientos de cómo los vecinos se iban a tratar el uno al otro, había mandamientos de cómo todo el pueblo se iba a congregar para adorar al Señor, para alabar al Señor, y había mandamientos de cómo el pueblo iba a ser luz para las demás naciones. ¿Y sabes qué? Cuando tú llegas al Nuevo Testamento y tú ves las enseñanzas de Jesús, tú ves exactamente lo mismo. Y cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les dice: ustedes cuando oren deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, escucha, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús les estaba diciendo oren de esta manera, no les estaba diciendo solamente pídanle esto a Dios, les estaba diciendo: conviértanse ustedes
en instrumentos para que eso suceda, para que el nombre de Dios sea santificado. ¿Qué significa ser el nombre de Dios ser santificado? Ya lo repetí, lo voy a repetir de nuevo. ¿Que el nombre de Dios no es santo ya? O sea, ¿cómo es que queremos que sea santo si ya es santo? No, pero no está hablando en él mismo. Cuando dice santificado sea tu nombre, no está hablando en él mismo. Dios ya sabe que su nombre es santo, pero las demás naciones no saben que su nombre es santo. No saben que Él es el único Dios. Así que cuando nosotros obedecemos a Jesús, cuando nosotros ponemos en práctica sus palabras, cuando la gente ve en nosotros viviendo lo que Jesús enseñó, su nombre es santificado entre las otras naciones, entre los demás pueblos, entre las personas que no le conocen. De esa manera es santificado su nombre. Te voy a dar un ejemplo con Deuteronomio. Para las personas que iban a tener sembrados, uvas o alguna otra fruta, Dios les dice: al pobre lo dejarás que entre y tomará lo que quiera. O sea, Dios les dice: si yo tengo un viñedo de uvas, el pobre puede entrar y tomar de lo que hay ahí. Dice: mas no te llevarás. O sea, puedes tomar para comer ahí, pero no vas a entrar con tu canasta y llenar la canasta y llevártelo. Eso santifica el nombre del Señor. Eso hace que el pueblo vea, o que las demás naciones vean, que nosotros somos un pueblo sometido a Dios, a un Dios que es sabio y que tiene preocupación por el pobre, que tiene preocupación por aquel que no, por el necesitado, por el que no tiene. Te doy otro ejemplo. Cuando las personas perdían un animal, un burro, un toro, y algún otro lo encontraba, dice: no te lo quedarás para ti mismo, no te lo quedarás para ti mismo, sino que buscarás al dueño, y si no encuentras y si no das con el dueño, lo tendrás contigo y lo cuidarás hasta que su dueño lo recupere, hasta que su dueño lo reclame. Entonces, mira, yo voy a cuidar el animal de otro, le voy a dar de comer. ¿Por qué? Porque es lo justo, es lo que santifica el nombre del Señor, es lo que pone en evidencia que el pueblo de Israel servía a un Dios bueno, a un Dios justo, a un Dios que se preocupaba por las personas que de alguna manera padecían. Por ejemplo, la mujer típicamente no recibía heredad en medio del pueblo. No tenía herencia como los hombres lo tenían. La herencia regularmente era marcada por los hombres. Sin embargo, a causa de esta idea de ser bendecidos al tener muchos hijos por Dios, el cuñado tenía que tomar el lugar del esposo para entonces dar heredad tanto a la mujer y al primer esposo. O sea, su cuñado. Los cuñados tenían una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la mujer no iba a quedar desamparada. La mujer no iba a quedar abandonada. La mujer no iba a quedar sin que alguien cuidara de ella. ¿Sí? Otra cosa que nosotros vemos continuamente es que si una persona, por ejemplo, tenía que hacer sus necesidades y tenía que hacer poco, dice: irás a una distancia del campamento. Fíjate lo que dice: irás a una distancia del campamento, cavarás un hoyo, harás tus necesidades y lo cubrirás y regresarás al campamento. Dice: porque el Señor tu Dios anda entre ustedes para librarlos, y si Él ve algo profano o sucio entre ustedes, se apartará de ustedes. Todas las instrucciones o los mandamientos que Dios les dio tenían un propósito mayor, aparte de beneficiarlos a ellos, porque los beneficiaban muchísimo. Imagínate tener una montaña de desperdicio humano. Eso puede suceder, ya ha sucedido, y trae enfermedad. Aparte de beneficiarlos a ellos, le daba a conocer a las otras naciones que ellos eran un pueblo sabio, que ellos eran un pueblo prudente. Todo lo que ellos hacían santificaba el nombre de Dios, le daba buena reputación al nombre de Dios. Ahora pregunta,
Cuando nosotros realizamos nuestra vida, estamos haciéndolo con la intención de santificar el nombre del Señor. No, es que eso es del Antiguo Testamento. Jesús lo vuelve a recuperar. Jesús lo trae. Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el Padre nuestro no es una fórmula para nosotros repetir. Debemos de pedir en esa dirección. Debemos de pedir para que esas cosas sucedan. Pero también debemos de ocuparnos de vivir en ellas. También debemos de ocuparnos de seguir esas instrucciones. Por ejemplo, si yo quiero que se haga la voluntad de Dios y estoy pidiendo que se haga la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tener fe y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, creer que la voluntad de Dios es la mejor opción para mi vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En Mateo 6:33 Jesús le dice a la gente necesitada, a la gente que necesitaba ropa, a la gente que necesitaba trabajo, que necesitaba economía, que necesitaba finanzas, les dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, no es solamente algo que yo oro. Mi oración no es solamente para que Dios me dé. Mi oración también es para que yo me alinee a lo que Dios quiere que yo haga. Ese es exactamente lo que Jesús les dijo. Jesús les estaba enseñando acerca de la oración, pero al mismo tiempo les estaba enseñando cómo es que ellos debían de vivir. Lo que nosotros creemos tiene que tener una corrección muy grande con lo que nosotros hacemos y la manera como nosotros vivimos. Te comparto rapidito un evangelio falso, o otro evangelio falso. El primero te dije, es un evangelio deísta. Creen en Dios, pero no creen en el poder de Dios. Dios no puede intervenir, Dios no puede cambiarme. Yo creo que hay un Dios por allá, pero yo sigo con el mal carácter que tengo, sin creer que ese Dios puede cambiarme, puede transformarme, ¿sí? Esa es una aplicación un tanto simplista de ese tipo de evangelio. Un evangelio moralista, todo se trata de moral. Hay que portarnos bien, hay que portarnos bien. Si no te portas bien, estás excluido. No es lo que la Biblia enseña. El portarnos bien es importante. El vivir una vida moral es sumamente importante y tiene un papel importante en la Biblia. Pero no es todo. O sea, no se trata solamente de portarnos bien. Yo me porto bien, entonces yo sí soy incluido. Tú te portas mal, estás excluido. No, Dios está atrayendo a todos así. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues es una relación más allá de simplemente ser moralista. Moralista se enfoca tanto en las reglas y tanto en la buena conducta que excluye a las personas que Dios ya ha incluido por su fe, ¿sí? Y es terapéutico también. Entonces busca simplemente la mejoría personal. Esto es muy similar a lo que Israel estaba buscando. Israel estaba en medio de un desierto, en grave peligro, probablemente, si no fuera por Dios, desamparado y a lo mejor a punto de morir. Esas eran las circunstancias, esas eran las adversidades que Israel estaba enfrentando. La única razón por la cual entran a la tierra prometida y la única razón por la cual se establecen ahí es por el Señor. Pero lo terapéutico se enfoca simplemente en mi bienestar. Así sea emocional, así sea psicológico, así sea físico, así sea financiero, así sea de salud. Simplemente se enfoca es que yo esté mejor. Pero hemos visto ya que no se puede estar mejor sin creerle a Dios, sin cumplir con su voluntad. No se puede hacer eso. El otro evangelio que quiero mostrarte es el evangelio de el espectador. El evangelio donde es muy similar a todas las personas. Si tú has visto de repente está el mundial ahora y mucha gente está viendo juegos, pero hay miles y millones de personas observando a 60 personas jugando el juego o 30 personas jugando el juego. Todos los que están observando son espectadores. Todos los que están observando. Todos
observando, probablemente dicen, si su equipo gana, dicen, nosotros ganamos. ¿Cuál nosotros, hermano? O sea, tú nunca jugaste. Ganó el equipo por el que estamos echando porras. Al equipo al que le vamos, ganaron ellos. Pero nosotros nunca jugamos. Y el evangelio espectador es ese evangelio que está esperando que alguien haga algo, que Dios haga algo, que el pastor haga algo, que los líderes hagan algo, que el hermanito, la hermana haga algo. Es un espectador, es un evangelio donde la gente simplemente recibe. No tiene que creer, no tiene que hacer un esfuerzo, no tiene que hacer un ejercicio de su fe, no tiene que ejercitar la fe. Simplemente está observando para ver qué es lo que sucede. Y va a donde puede observar. Va a donde lo que observa está más emocionante. Eso es lo que estamos buscando en un evangelio de espectador. ¿Sí? Alguien lo puso de esta manera. Lamentablemente algunas partes de la iglesia, no todas, algunas partes de la iglesia hoy en día, dijo este escritor, parecen como un juego de fútbol americano. Hay 40 personas sumamente cansadas, necesitadas de descanso, y hay aproximadamente 1000 y tanto personas necesitadas de ejercicio. Porque tú ves a la mayoría, no todos, pero la mayoría de aficionados del fútbol americano, pues son personas con un tanto de peso, ¿verdad? Entonces, él dice, hay personas que necesitan descanso y hay personas que necesitan ejercicio. Dice, algunos aspectos de la iglesia así son. Porque son realmente muy pocos los que están haciendo la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es simplemente tomar el sistema que Dios nos da a través de su palabra, creerlo y empezar a hacerlo. De tal manera que en la iglesia no debería de haber ningún espectador. No debería de haber una persona que simplemente está observando, está viendo a ver qué sucede, ¿no? Es como aquella persona que ya vio que va aventaron un globo de agua, una persona ya lo vio y lo que hace es que se retira, pero se retira para ver cómo le va a pegar a los otros. Y a veces asumimos esa actitud en la iglesia también, donde ya sabemos que algo va a pasar, pero no decimos nada, solamente nos hacemos un ladito para ver qué es lo que va a pasar y para ver cómo sucede. Con tal de que no me pegue a mí, con tal de que no me dé a mí. Y es exactamente lo mismo con un evangelio de espectador. Sin embargo, eso no es así. Dios quiere que cada persona esté activa. Sí, de nuevo, o sea, en el Antiguo Testamento tú ves que Dios habla a la persona individual. Habla a cada persona. Por ejemplo, si un hombre de repente tenía un flujo en medio de la noche, algún tipo de flujo, y se da cuenta que por esa razón cae impuro, tiene que salirse del campamento. Tiene que salirse del campamento. Tiene que lavarse, tiene que purificarse y regresar. Lo mismo con un hombre, por ejemplo, o una mujer que había tocado un cadáver. Tocó un cadáver, se declara impuro según la ley. Y esto era por cuestiones de higiene, para no contaminar al cuerpo y no provocar alguna enfermedad. Entonces, tienen que salir del campamento, tienen que purificarse, tienen que estar fuera un ratito y regresar. Era individual, pero era para el bien de todo el campamento. Pero da instrucciones para la familia, da instrucciones para el matrimonio, da instrucciones acerca de la sexualidad. Todo aspecto de la vida Dios habló. Cuando tú ves la vida de Jesús, Jesús habla a todo aspecto de la vida. A todo aspecto de la vida. Tú puedes preguntarte en este mismo momento, yo tengo una duda de qué es lo que tengo que hacer. Y tú puedes ir a las palabras de Jesús y tú encuentras en Jesús la solución. Depende de nosotros si lo queremos hacer o no. Depende de nosotros si queremos responder conforme a Jesús. Pero, ¿sabes? El beneficio sigue siendo el mismo. Te irá bien y tendrás larga vida. El beneficio sigue siendo el mismo. La gente tenía que obedecer y cumplir la ley para estar bien con Dios y estar reconciliados con Dios. Hoy nosotros, gracias a lo que Jesús hizo, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, porque Jesús cumplió con toda la ley. Jesús cumplió con todo lo que Dios exigía, y después Él va y toma nuestro lugar en la cruz, paga, Él recibe todo el castigo que nosotros merecíamos, y
creyendo en Él es que somos justificados, pero el creer en Él no nos excluye de obedecer. No nos excluye de obedecer. Porque de esa manera, por esa razón Él llamó a discípulos y por esa razón Él instituye una iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, hablando de toda la iglesia alrededor del mundo, para que la iglesia siguiera aprendiendo, para que sus palabras se siguieran compartiendo, enseñando de generación en generación. Es exactamente lo mismo, excepto que ahora nos reconciliamos con Dios, no a través de obedecer perfectamente o de ofrecer sacrificios de animales cuando desobedecemos, sino que creyendo en Cristo Jesús es que nosotros somos reconciliados. Jesús vive justamente y después paga el precio de nuestro pecado y ahora te ofrece una vida justa. Entonces tú eres justificado, justificada delante de Dios, eres reconciliado, reconciliada con Dios, pero tenemos que partir de esa vida justa que Jesús nos ha dado y empezar a vivir empezar a vivir justamente. ¿Para qué? Para santificar el nombre de Dios, para que Dios sea dado a conocer a las demás naciones, a los demás pueblos, para que las demás naciones sepan que hay un Dios poderoso en medio de nosotros. ¿Cuándo es que Dios se manifiesta en sus vidas? Cuando la gente se rinde. Cuando la gente se rinde. Cuando la gente entrega su vida a Dios, ya sea porque necesita un cambio y entonces Dios opera en su poder para cambiarlo, o ya sea porque la persona siente que tiene un llamado y quiere hacer una diferencia en el mundo, tiene ese sentir de que quiere hacer la diferencia en el mundo, entonces lo que Dios pide de nosotros es de que nos rindamos. Lo que está pidiendo del pueblo de Israel aquí es ríndanse. Si ustedes consideran que tienen otra opción, otro sistema que les pueda ayudar, que les puede llevar a tener una larga vida y a que les vaya bien, bueno, está bien, entonces sigan ese camino. Eso es lo que Dios le dice al pueblo a través de Josué. Dice, síganlo, y después lo repite a través de Elías. Si ustedes consideran que Baal es Dios, pues entonces vayan y sirvan a Baal. Pero si el Señor es Dios, o sea, el Señor que los libró de la esclavitud de Egipto, entonces sirvan al Señor. Y por servirles estaba refiriendo a hacer su voluntad, a cumplir con los mandamientos que Dios le había dado. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de compartir el evangelio con personas, hermano, tú tienes que saber a dónde las vas a traer, a qué las vas a llevar. Lo que sí no podemos hacer es llevarlas a un evangelio falso. No podemos llevarlas a un evangelio falso. Necesitamos saber a dónde las estamos llevando. Si las vamos a llevar a un evangelio falso, la gente eventualmente va a perder el camino. Se va a sentir confundida, no va a saber dónde es que se para. Bueno, ¿Dios me acepta o Dios no me acepta? Bueno, depende de la condición de tu corazón. ¿Dios me ama o Dios no me ama? Claro, Dios te ama, Dios ama a todas las personas, pero está buscando que las personas se arrepientan. No es la voluntad de Dios que se pierda, y este es el versículo de Juan 3:15, antes del famoso Juan 3:16, donde Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, que no, etcétera, etcétera. Juan dice, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos, perdón, es 3:17, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios me ama, pero Dios está esperando un arrepentimiento de mí. En el evangelio del espectador hay fe que se está ejercitando, pero es fe únicamente para que Dios me responda. Es decir, tengo un problema, entonces quiero que Dios me responda, quiero que Dios me ayude con el problema que estoy enfrentando. Pero después Dios habla y dice, quiero que hagas esto, y ahí hay resistencia. Ese es uno de los problemas muy serios del evangelio del espectador, del observador. Cree que Dios puede ayudarle, cree que Dios puede sanarle, cree que Dios puede cambiar las circunstancias de su vida. Pero si Dios logra cambiar las circunstancias de su vida,
o por alguna situación de la vida, las circunstancias cambian, le agradece a Dios, pero sin embargo nunca se toma el tiempo de preguntar: Dios, ahora tú qué quieres que yo haga. Ese es el problema con el evangelio falso, deísta, moralista, terapéutico y del espectador. Es que nunca hay una concentración, nunca hay una atención en lo que Dios quiere. O sea, nadie está denigrando el hecho de que una persona se acerque por la necesidad. Eso es una bendición y eso puede ser un principio de fe. Eso puede ser lo que traiga a la persona al verdadero evangelio y haga la diferencia en su vida. Una necesidad es la razón por la cual la mayoría de nosotros hemos venido al Señor. La mayoría de personas que yo conozco han venido al Señor por una necesidad, porque querían que Dios les resolviera, porque querían que Dios cambiara su vida, porque querían que Dios les quitara algún hábito, porque querían que Dios de alguna manera resolviera el matrimonio, la familia, los hijos, el trabajo, las finanzas. Sin embargo, la mayoría de la gente que yo conozco que ha madurado en el evangelio y que ha crecido, se tomaron el tiempo para preguntarse: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Gracias por resolverme, gracias por ayudarme, gracias por cambiarme. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Cuando la gente comienza a preguntarse: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo, creo que lo mencioné anteriormente, el apóstol Pablo dedicó gran parte de su vida a lo que él entendía ser la voluntad de Dios. En la ley de Moisés la estudió, trató de vivirla, se esmeró lo más que pudo por entenderla y vivirla al pie de la letra y hacer todo lo que estaba dentro de su capacidad para ser un devoto de la ley de Dios. Cuando surge este movimiento con el Señor Jesús y luego sus discípulos y luego la iglesia, el apóstol Pablo, como muchos otros religiosos de su tiempo, se siente amenazado porque ellos pensaban que Jesús, sus discípulos y ahora la iglesia en el libro de los Hechos estaban cambiando sus tradiciones, iban a cambiar sus tradiciones. Entonces ellos asumieron mucho celo a causa de que en la Biblia dice claramente que no cambiarás nada de lo que el Señor diga, nada de lo que el Señor ordene, no le quitarás ni le añadirás. Sin embargo, Jesús no vino a quitar, Jesús vino a cumplir, solamente que ellos no entendieron esto. Finalmente, recibe cartas de autorización para ir a un lugar llamado Damasco y camino allá con dos compañeros a caballo, se le aparece el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. Dice que vio una luz más brillante que el sol. Bueno, una luz más brillante que el sol, eso yo me imagino que fue la luz lo que produjo las escamas de los ojos. O sea, fue la misma luz lo que hizo que se quedara ciego. El hombre se queda ciego por varios días. Pero hubo dos cosas que el apóstol Pablo pregunta. Número uno: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le da a conocer. Jesús se da a conocer, se dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después el apóstol Pablo pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le da instrucciones y se convierte entonces en lo que ahora conocemos como el apóstol Pablo, que realizó múltiples viajes misioneros para plantar y confirmar varias iglesias y nos dejó una tercera parte de la Biblia escrita. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios de alguna manera, primero necesitamos que revisar las motivaciones de nuestro corazón. Necesitamos revisar las motivaciones de nuestro corazón. Porque lo que Dios quiere es una relación íntima con nosotros, donde Él se pueda dar a conocer a nosotros, donde pueda darse a conocer a ti personalmente y donde pueda darse a conocer a la comunidad con quien tú te congregas, con quien tú te reúnes, donde pueda darse a conocer a la familia con quien tú vives. No eres solamente tú, es tu familia también. Y Dios nos usa muchas veces para que ellos también puedan conocer, para que ellos también de alguna manera puedan tener un encuentro con Él, una intimidad con Él y vivir para Él. Pero Dios también, cuando le conocemos, cuando nos
ya sea a través de un problema, una dificultad, una aflicción, y empezamos a conocerle, Dios tiene responsabilidades para nosotros. Dios tiene el deseo de hacernos parte de su obra de rescate al mundo entero. Y es ahí donde nosotros hacemos la diferencia. Es ahí donde nosotros hacemos la diferencia. Imagínate, si tú estás construyendo una casa y tú por alguna razón has decidido que tú y tu familia la van a construir. Regularmente no sucede así, pero tú y tu familia la van a construir. Y de repente tú y el resto de tu familia están levantando ladrillo, están instalando ventanas, están poniendo columnas, están instalando todo lo que se necesita para levantar la casa. Y uno de tus familiares te dice, yo voy a esperar a que terminen para entrar y refugiarme en la casa. ¿Cómo te sentirías? ¿De qué manera responderías a eso? No, todos tienen que ayudar. Y a veces nosotros hacemos eso con el Señor Jesús. O sea, no con los demás. Olvídate de los líderes, olvídate del pastor. A veces nosotros hacemos eso con el Señor Jesús. Porque vemos y recibimos aquello que para nosotros es bueno, pero cuando llega el momento para hacer algo difícil, que para nosotros se nos hace difícil, que sabemos que de alguna manera va a ser de beneficio tanto para nosotros como para los demás alrededor de nosotros, no siempre queremos hacer, no siempre queremos responder. Lo interesante del Señor Jesús es que siempre te va a sacar de tu comodidad, de la misma manera como sacó Dios al pueblo de su comodidad. ¿Por qué querían regresar a Egipto? Porque estaban cómodos. ¿Por qué soñaban de las cebollas? ¿Por qué soñaban de los bisteces? ¿Por qué soñaban de las carnes? Porque aunque estaban en aflicción, estaban cómodos. Y a veces Dios mueve las aguas, sacude el barco para no solamente incomodarnos, sino hacernos salir de nuestra comodidad a fin de prepararnos y de hacernos el pueblo que ha de darle a conocer a Él. No a una denominación, no a un pastor, no a una persona que a lo mejor tú admiras, a Él, darle a conocer a Él. Que la manera como tú vives y las palabras que salen de tu boca puedan hacer la diferencia en otros también. Me temo que muchas veces nosotros como iglesia estamos demasiado enfrascados en nosotros mismos. Yo no estoy diciendo que no peleemos por nuestra familia, yo no estoy diciendo que no resolvamos nuestros asuntos, yo no estoy diciendo que no seamos responsables, nada de eso, lejos de eso, mis hermanos, mis hermanas. Pero Dios en su palabra tiene un alto interés por los demás. ¿Y sabes sobre quién pone esa carga? Sobre los que le hacen. Dios le dice al pueblo, no afligirás al forastero, no lo afligirás. ¿Y sabes por qué Dios dice que no afligirá al forastero? Porque era muy fácil tomar varias de las leyes que Dios les había dado a ellos y con eso oprimir al forastero. Dios dice, no lo afligirás, porque Dios tiene un interés por el forastero. Dios tiene un interés por el resto de las personas. Dios ama al resto de las personas. Cuando Dios dice claramente, cuando Dios expresa su amor, Él dice hacia quiénes. No solamente es hacia mí, es hacia el mundo entero. Y si nosotros conocemos a Dios, y si nosotros nos hemos beneficiado de Dios, y si nosotros de alguna manera hemos tenido un encuentro con Dios, ese mismo Dios tiene que hablarnos para hacer la diferencia en nuestras vidas y para hacer la diferencia en la vida de otras personas. Porque no somos nosotros, es el Dios que nos sacó de la aflicción, es el Dios que nos sacó de la esclavitud. Si tú verdaderamente has salido de la esclavitud del pecado, ya no estás atada al pecado, ya no estás atado, para los demás que nos escuchan, al pecado, y ya eres libre. Si verdaderamente es libre y Cristo llevó a cabo una obra de liberación en tu vida, tú eres comisionado para testificar, tú eres comisionada para testificar de esa liberación que Cristo hizo en tu vida. Jesús, habiendo dado tantas instrucciones, habiendo soplado su Espíritu Santo a algunas de las personas que lo seguían, les dice al resto, antes de regresar al Padre, quédense aquí, no se vayan, quédense aquí y esperen la promesa del Padre, la cual yo enviaré. ¿Y de qué estaba
estaba hablando? Estaba hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que toma lugar, toma control del lugar y de nuestros corazones cuando nosotros se lo permitimos. Cuando nosotros decidimos rendirnos al sistema de Dios, decir, hey, la manera como Dios quiere que nosotros nos movamos y operemos y vivamos es la mejor manera. Entonces me voy a rendir, yo no voy a buscar más, ya no voy a buscar más, no voy a buscar otra forma, no voy a buscar quien me resuelva, no voy a buscar quien me sume, no voy a buscar quien haga la diferencia en mi vida. Eso se encuentra en Dios y en su palabra específicamente, y eso va a suceder cuando yo me entregue a Él y viva su palabra. Entonces el Espíritu Santo dice, chévere, yo aquí puedo trabajar con esta gente, y el Espíritu Santo comienza a tocar con nosotros, y el Espíritu Santo nos mueve a hablar, nos dice qué palabras. No dijo Jesús, no se preocupen por qué van a decir, no se preocupen por qué van a decir, el Espíritu Santo les va a dar palabras. Nosotros de repente queremos tomar control de lo que Dios ha establecido y hacerlo tan técnico y hacerlo tan monótono que no damos lugar para que el Espíritu Santo trabaje. O sea, queremos llevar el control de todas las cosas, hermano. ¿No sabes cómo se llama eso? Se llama manipulación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, es como el papá, ¿no? El papá que está peleando custodia, termino con este ejemplo, es como el papá que está también peleando custodia, ¿no? Por los hijos. Y entonces comienza así como a hacer las paces con la mamá, bueno, para que lo deje ver los hijos, y hace cosas que él no siente hacer, porque pues quiere llevarla bien y quiere que le permitan ver a los hijos, y que ya pues no presente quejas en la corte, aunque no ha cambiado, no hay una diferencia en la manera como se comporta, pero quiere que le permitan ver a los hijos y no está cumpliendo con los reglamentos de la corte, pero empieza como a hacer las paces con la mamá para que entonces la mamá por su cuenta ya no someta las cosas al juez, a la corte, y entonces él últimamente se haga lo que él quiere. Una de sus manipulaciones. No hay sinceridad en eso. Y a veces nosotros equivocadamente, y no digo que es por intención, pero queremos como controlar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se controlan. O sea, Dios nosotros no lo podemos controlar. No es como que si yo me aturdo y me aflijo y entro en modo de alarma y empiezo así a moverme a ver qué voy a hacer, Dios no va a responder así más rápido, hermano, por hacer eso, ¿no? O lloro o le digo, Señor, o sea, Dios está trabajando y Dios sabe lo que está haciendo y Dios está cumpliendo su palabra. La mejor opción que nosotros tenemos es la misma que les mejor a Israel tenía. La mejor opción es alinearnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si ya creemos en Dios, ¿verdad? Porque ese es el primer paso, hay que creerlo. Esa es la mejor opción. Para mi familia, la mejor opción. Para mi trabajo, la mejor opción. Para mis finanzas, la mejor opción. Para lo que yo ando buscando, la realización de mi vida, la mejor opción. Para mi llamado, la mejor opción. No hay ninguna otra opción. O sea, yo busco la voluntad de Dios y punto. ¿Cuál era la mejor opción para el pueblo de Israel? La voluntad de Dios, sus mandamientos. Es todo. Lo que yo tengo que hacer es rendirme y obedecer. Si ya creo, o sea, tú no tienes que obedecer para que Dios te ame, ya Dios te ama. Tú no tienes que obedecer para ser salvo. Si ya crees, ya eres salvo, es un regalo. Ya eres salvo, es un regalo que Dios te da. La obediencia no es para que tú seas salvo, para que seas salvo. La obediencia es para que el bien que Dios quiere darte venga a tu vida. Ese es el punto. Para que la bendición que Dios quiere darte venga a tu vida. Para eso es la obediencia. Y para que tú demuestres ante el resto de la gente que tú eres un pueblo sabio, que tú eres un pueblo sabio, una persona sabia, una persona santa, no perfecta, pero santa y sabia, que busca y depende de su Dios, que hay sabiduría en medio de ti, que la vida y la relación que tú tienes con Dios realmente está haciendo la diferencia en tu vida. No, hermano, eso es mucho trabajo. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? Hay solamente dos sistemas: el sistema de Dios y el sistema del enemigo. ¿Qué otra opción tenemos? No es demasiado trabajo. No es demasiado trabajo. Porque si tú verdaderamente estás teniendo una relación con Dios, lo estás buscando, Él te ayuda, Él te da la fuerza. Yo luché con hábitos muy feos en mi vida y yo llegué a pensar que nunca jamás iba a poder ser libre de esos hábitos, aún creyendo en Dios. Y hoy te puedo testificar
gracias a Dios, eso ya no forma parte de mí. ¿Y sabes por qué? Porque llegué a un punto donde lo único que tuve que hacer, lo único que tenía que hacer es rendirme. Eso es todo. Señor, sea hecha tu voluntad, que tu voluntad es mejor. Yo no voy a tratar de estar buscando una solución para esto fuera de ti. No puedo, no la hay, no existe. La busqué por mucho tiempo, pero no la hay. Yo dije, bueno, ya no voy a buscar una solución. Yo me voy a rendir. Y me rendí, me entregué. Y hoy puedo testificar que esas cosas ya no son parte de mí. Ese carácter ya no es parte de mí. Está ahí. Y si yo me permito y si yo me descuido, regresa, vuelve a regresar. Todavía está. O sea, no te estoy diciendo que ya se fue totalmente, pero ya no forma parte de mí. ¿Sí? Tú puedes preguntarle a la gente con más íntima con quien yo me relaciono, no forma parte de mi vida. Nunca jamás volveré a hacer alianza con algo así. Nunca jamás. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque entendí que la única alternativa que yo tengo es Dios y su palabra, específicamente su palabra. Recuerda, el evangelio del espectador cree en Dios también, pero solamente observa. Su fe es suficiente solamente para llevarlo a observar. Es todo. Pero una persona que se ha rendido y que ha creído, hey, la única alternativa que yo tengo es el sistema de Dios. Y empiezo a vivir en ese sistema, y empiezo a rendirme a ese sistema. Entonces la vida cambia, la vida comienza a ser diferente. Y hay estabilidad en todo lo que nosotros hacemos. Y podemos ser testigos de ello. Así que te motivo que si no has llegado a ese punto, bueno, pues a lo mejor necesitamos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a llegar al punto donde yo entiendo que ya no hay ninguna otra alternativa. No hay ningún otro miembro fuera de ti. Y ayúdame a entender que específicamente cuando te busco, también busco tu voluntad. No solamente te busco para que me ayudes, no solamente te busco para que me liberes, sino te busco para saber qué quieres de mí y para poder hacerlo. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por lo bueno que tú eres para con nosotros. Señor, yo te adoro, te amo por todo lo que haces. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado en medio nuestro. Señor, que nos ayudes a comprender que no hay ninguna otra alternativa, que el sistema tuyo, Señor, el orden tuyo que tú estableciste a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte cuando tomó nuestro lugar, a través de su sacrificio cuando recibió nuestro castigo, Señor, para que nosotros recibiéramos el perdón y el regalo de la vida eterna, Señor. Ahora nos resta a nosotros empezar a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ahora tenemos el poder, ahora somos capaces, Señor, para poder vivir en tu voluntad. Antes no podíamos. Ayúdanos a reconocer, Señor, que todo aquello que hacíamos que era contrario a tu voluntad nos esclavizaba, Señor. Que eso es un camino de esclavitud y un camino de muerte. Por lo tanto, tú nos ofreces un camino